Hay una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta, una pregunta que vive escondida en el fondo del corazón humano desde que tenemos uso de razón. ¿Voy a sufrir cuando muera? No hablamos del dolor físico, no hablamos de enfermedades ni de cuerpos que se apagan como velas al final de una noche larga. Hablamos de algo mucho más profundo, mucho más silencioso y mucho más real. El sufrimiento del alma en el momento en que debe soltar todo lo que conoce, todo lo que ama, todo lo que ha construido durante décadas de existencia en este plano. Esa pregunta, que tantos callan por miedo o por pudor, es exactamente la que el Dr. Brian Weiss decidió responder después de décadas de trabajo clínico con miles de pacientes que cruzaron el umbral de la muerte y regresaron para contarlo. Lo que Weiss descubrió no fue lo que esperaba encontrar. No encontró un proceso uniforme, no encontró una experiencia idéntica para cada alma. Lo que encontró fue algo mucho más revelador, algo que cambia por completo la manera en que entendemos nuestra propia muerte y la de quienes amamos. El sufrimiento en el momento de morir no depende del cuerpo, depende del alma. Depende de cuánto apego hemos acumulado, de cuántas palabras hemos dejado sin decir, de cuántos rencores hemos guardado como tesoros envenenados, de cuántas responsabilidades hemos abrazado tan fuerte que no podemos imaginar un mundo que continúe sin nosotros. Y lo más inquietante, lo más estremecedor de todo lo que Weiss documentó, es que ciertos patrones emocionales del alma, ciertos arquetipos de personalidad que la astrología ancestral reconoce bajo el nombre de signos del zodíaco, hacen que algunas personas sean mucho más vulnerables a ese sufrimiento que otras. Esta no es una conversación sobre superstición ni sobre horóscopos del periódico dominical. Esta es una conversación sobre la arquitectura emocional del alma humana, sobre los patrones profundos que nos definen, sobre las heridas que cargamos y que, si no las sanamos en vida, nos pesan como piedras en el momento más sagrado de nuestra existencia, el momento del regreso. El Dr. Brian Weiss, a través de sus libros fundacionales como Muchas vidas, muchos maestros, lazos de amor y mensajes de los sabios, trazó con una precisión que mezcla la ciencia y la espiritualidad un mapa del sufrimiento humano en el tránsito entre mundos. Y en ese mapa hay 3 arquetipos que aparecen una y otra vez, con una consistencia que va más allá de la coincidencia. Hoy vamos a explorar esos 3 arquetipos, esas 3 formas de sufrir en el umbral y, lo más importante, vamos a descubrir qué hacer antes de que llegue ese momento para que tu partida y la partida de quienes amas sea lo que siempre debió ser, una liberación. Antes de continuar, si este contenido resuena con algo que llevas guardado en el corazón, si sientes que estas palabras están llegando a ti en el momento exacto en que las necesitabas escuchar, te pedimos que dejes tu like y que te suscribas a este canal. Cada vez que lo haces, ayudas a que esta sabiduría llegue a más almas que están buscando exactamente lo que tú estás encontrando aquí. Activa la campanita para que ningún mensaje importante se pierda en el camino. El Dr. Brian Weiss construyó su comprensión del tránsito entre mundos a partir de miles de sesiones de regresión hipnótica, en las que sus pacientes no solo recordaban vidas pasadas, sino que también describían, con una lucidez asombrosa, el proceso de separación del alma del cuerpo físico. Lo que él documentó confirma algo que las tradiciones espirituales más antiguas del mundo han sabido siempre. La muerte del cuerpo es democrática. Todos morimos de la misma manera física, todos el corazón se detiene, todos la respiración cesa, todos el cuerpo retorna a la tierra de donde vino.
Pero la muerte del alma, ese proceso de desapego, de soltar, de desprenderse de todo lo que somos en este plano, esa es profundamente personal, profundamente individual, profundamente marcada por quienes somos y por cómo hemos vivido. Weiss utilizó en una de sus conferencias más recordadas una imagen que se quedó grabada en la mente de todos los que la escucharon. La vida, dijo, es como un viaje en tren. Todos los pasajeros viajan juntos durante un tiempo, ven el mismo paisaje, comparten el mismo vagón, pero al llegar a la última estación todos deben descender. Algunos se levantan tranquilamente, recogen sus maletas con calma, sonríen a los compañeros de viaje y caminan hacia la salida con la serenidad de quien sabe que el viaje fue hermoso y que afuera hay algo igualmente hermoso esperando. Pero otros se aferran al asiento. Otros gritan que no están listos, que no pueden irse todavía, que hay cosas sin resolver, personas sin despedir, palabras sin pronunciar. Y entonces son, literalmente, arrancados del tren. La diferencia no está en el tren, no está en la estación, no está en el proceso mismo de descender. La diferencia está en el equipaje que llevan y en la disposición del corazón para soltarlo. Esta metáfora, que parece simple, encierra una de las verdades más profundas que la espiritualidad moderna ha logrado articular. El sufrimiento en la muerte no viene de la muerte, viene de la resistencia a la muerte. Viene de todo lo que no resolvimos, de todo lo que no dijimos, de todo lo que no perdonamos, de todo lo que creímos que no podíamos dejar ir. Y esa resistencia, ese sufrimiento, esa agonía que no es física sino espiritual, tiene patrones, tiene rostros reconocibles. Y el primero de esos rostros, el primero de esos arquetipos que el trabajo de Weiss ilumina con una claridad estremecedora, lleva el nombre del signo más intenso, más profundo y más implacable del zodíaco. Escorpio es el signo del control absoluto, no en el sentido superficial de querer organizar los cajones o llegar puntual a las reuniones. Eso es control de superficie. El control de Escorpio es visceral, es existencial, es la necesidad profunda de no ser sorprendido, de no ser vulnerable, de nunca, jamás, quedar expuesto frente a algo que no pueda manejar. Los nacidos bajo este signo, o quienes tienen a Escorpio predominante en su carta natal, han aprendido desde muy jóvenes que el mundo puede ser traicionero, que las personas pueden herir, que los secretos son escudos y que soltar el control es invitar al caos. Llevan consigo no solo sus propios secretos, sino los secretos de los demás, las verdades que nadie quiere ver, las heridas que nadie quiere nombrar. Son guardianes del mundo subterráneo emocional, y esa función tiene un precio. El doctor Brian Weiss documentó en múltiples casos clínicos un patrón que aparece en personas con estas características de manera alarmantemente consistente. En el momento del tránsito, cuando el alma debe comenzar a separarse del cuerpo, algo en ellos se niega. No con palabras, no con actos conscientes, sino con una fuerza casi gravitacional que ancla el periespíritu, ese cuerpo energético que los espiritistas conocen bien y que los científicos como Weiss describen como el vehículo de transmisión entre el alma y el cuerpo físico, al mundo material. Esas personas no mueren, son derrotadas, no porque la muerte sea su enemiga, sino porque ellos la han tratado como tal durante toda su vida. Han luchado contra la vulnerabilidad, contra la pérdida, contra todo aquello que escapa a su dominio, y en el momento final, la muerte se convierte en la última batalla de una guerra que empezó décadas antes. Imagina un ancla de barco. Esa ancla fue útil durante el viaje, mantuvo el barco firme en el puerto mientras era necesario, protegió la embarcación de las tormentas y los vientos. Pero cuando llega el momento de zarpar hacia el océano eterno, esa ancla que fue protección se convierte en cadena. El barco quiere navegar,
El viento lo llama, el horizonte lo espera, pero el ancla lo retiene. Cada secreto guardado es una cadena. Cada rencor no resuelto es una cadena. Cada verdad que se tragó por orgullo o por miedo es una cadena. Y el alma que acumula esas cadenas en vida llega al momento del tránsito cargada hasta los límites de lo que puede soportar. Weiss describió casos en los que pacientes, en regresión o en estados alterados de conciencia, revivían el proceso de su propia muerte en otras vidas y describían exactamente esta sensación. La de estar siendo retenidos, la de querer irse pero no poder, la de sentir el peso insoportable de todo lo que dejaron sin resolver. Y algo igualmente documentado, igualmente estremecedor, es el fenómeno que cualquiera que haya acompañado la agonía de un ser querido puede reconocer. Hay personas que no pueden morir hasta que algo específico sucede, hasta que alguien llega, hasta que alguien dice las palabras exactas, hasta que un secreto sale finalmente a la luz. Hay personas que llevan semanas en agonía, médicamente inexplicable, y que parten en paz a las pocas horas de que alguien les susurra al oído: te perdono, o estoy bien, o ya puedes irte. Eso no es coincidencia. Eso es el alma esperando que la última ancla sea levantada. Si reconoces este patrón en ti mismo, si sientes que hay cosas sin decir, secretos que pesas como si fueran tuyos, aunque quizás los heredaste de otros, rencores que justificas como justicia, pero que en realidad son cadenas que tú mismo te has puesto. Escucha esto: el trabajo de liberación no se hace en el momento de la muerte, se hace ahora, se hace hoy. Cada vez que dices lo que sientes en lugar de callarlo, cada vez que perdonas en lugar de acumular, cada vez que sueltas el control de lo que no puedes controlar de todas formas, estás levantando una ancla. Estás preparando tu alma para el viaje más importante de su existencia. Si sientes que cargas con demasiado, con secretos que no son tuyos, con rencores que ya no recuerdas cómo comenzaron, con responsabilidades que te aplastaron y que convertiste en identidad, es porque tu alma está llamando a la puerta de su propia liberación. Escúchala ahora, mientras todavía hay tiempo de elegir soltar. El segundo arquetipo que emerge del trabajo de Brian Weiss, con una frecuencia que desafía cualquier interpretación aleatoria, es el del alma que ama con tanta intensidad que su propio amor se convierte en su mayor obstáculo. Cáncer, el signo del agua que nutre, que protege, que cuida con una entrega tan total que a veces olvida dónde termina ella y dónde empiezan los demás. Los nacidos bajo este signo, o quienes llevan este arquetipo profundamente marcado en su constitución anímica, son los guardianes de la familia, los constructores de hogares emocionales, los que recuerdan los cumpleaños y preparan la sopa cuando alguien enferma y sostienen a todos durante las tormentas, aunque por dentro estén temblando. Su amor es real, es profundo, es de los más hermosos que existen en el espectro humano. Pero tiene un reverso que muy pocos hablan, un reverso que Weiss documentó con una precisión que rompe el corazón. Cáncer no teme morir. Esta es la verdad que descoloca a todos cuando la escuchan por primera vez. Cáncer no tiene miedo de su propio fin, no tiene pánico al no ser, no tiembla ante la idea de dejar este cuerpo. Lo que aterra a Cáncer, lo que lo tiene despierto en las noches, lo que paraliza su alma en el momento del tránsito, es algo completamente diferente. Cáncer teme dejar a quienes ama. Teme que los suyos no sobrevivan sin él. Teme que su hijo tome malas decisiones sin que esté para guiarlo. Teme que su pareja se quede sola y no sepa cómo manejar las finanzas, o el dolor, o la soledad. Teme que su madre no tenga quien la cuide. Teme que el hogar que construyó con décadas de amor y sacrificio se derrumbe
en cuanto ya no esté para sostenerlo. Weiss describió este fenómeno con una expresión que sus colegas comenzaron a usar frecuentemente: el luto anticipado invertido. No es el moribundo quien hace el duelo por su propia muerte, como esperaríamos. Es el moribundo quien hace el duelo por el sufrimiento que anticipa en los vivos. La persona que está muriendo siente, con esa sensibilidad amplificada que aparece en los umbrales, el dolor de sus familiares antes de que ese dolor llegue. Siente el vacío que va a dejar antes de que ese vacío exista. Y ese sufrimiento anticipado, esa empatía tan profunda que incluye el propio duelo de los demás, se convierte en un ancla igual de poderosa que la del control. Piensa en una madre que ha dedicado 40 años a criar a sus hijos, a cuidar a su esposo, a ser el centro emocional de una familia entera. Esa mujer, en el momento de su partida, no está pensando en ella misma. Está pensando en el nieto que va a crecer sin conocerla bien. Está pensando en el hijo que tiene problemas en su matrimonio y que todavía la necesita. Está pensando en quién va a preparar el pavo navideño, en quién va a recordar que su esposo toma medicamento a las 8 de la mañana, en quién va a ser el ancla emocional de todos cuando ella ya no esté. Ese amor es hermoso y es real y merece toda nuestra reverencia. Pero en el plano espiritual, según lo que Weiss documentó en sesiones tras sesión, ese amor que no suelta se convierte en el mayor obstáculo para la paz de la partida. Como una cometa que alguien sostiene desde abajo, mientras más fuerte sopla el viento del más allá, más tensa se pone el hilo. La cometa quiere volar, el viento la llama, el cielo la espera. Pero el hilo que alguien sostiene desde abajo, el amor, la preocupación, la responsabilidad que no se suelta, la mantiene a medio camino entre dos mundos, suspendida, en una agonía que no es de dolor físico, sino de amor no liberado. La solución que Weiss propone y que las tradiciones espirituales de todo el mundo confirman de maneras distintas, no es amar menos, nunca es amar menos, es transformar la preocupación en preparación. Es convertir el miedo por los demás en acciones concretas de amor que perduren después de la partida. Las personas con este arquetipo que logran partir en paz son aquellas que, antes del momento final, encuentran maneras de decirles a sus seres queridos todo lo que necesitan escuchar. Que escriben cartas, que dan instrucciones no sobre cuentas bancarias, sino sobre cómo vivir, sobre qué valorar, sobre cómo perdonarse y seguir adelante, que permiten, en la mayor demostración de amor que existe, que los demás sean lo suficientemente fuertes para sobrevivir sin ellas. Confiar en que los demás van a estar bien no es abandono, es el regalo más grande que un alma que ama puede hacer. Si sientes que tu amor por los tuyos a veces se convierte en una carga que llevas tú solo, si te preocupas tanto por el bienestar de los demás que a veces olvidas que también tienes derecho a estar en paz, si en el fondo de tu corazón hay un miedo no a tu propia muerte, sino a lo que les pasará a ellos cuando ya no estés, escucha esto: los que vienen después de ti tienen su propio camino, sus propios maestros, su propia fortaleza que todavía no conocen porque no han tenido que usarla. Tu confianza en ellos no es descuido, es respeto sagrado por el alma que vive en cada uno de ellos. Suelta, prepara, ama de manera que libere en lugar de retener. Y llegamos al tercer arquetipo, al tercero de los rostros que el trabajo de Weiss iluminó con esa lucidez que solo dan décadas de escuchar lo que las almas susurran cuando el ego se aparta. Piscis es el signo que no tiene piel, o más exactamente, es el signo cuya piel es tan delgada que el mundo entra sin pedir permiso. Los nacidos bajo este arquetipo son los místicos naturales, los soñadores,
los que lloran con una película aunque ya la hayan visto 5 veces, los que sienten el dolor ajeno como si fuera propio, los que a veces no saben si lo que están sintiendo viene de adentro o de afuera. En los libros de Weiss, especialmente en Lazos de Amor, aparecen una y otra vez personas con este perfil, altamente intuitivas, profundamente empáticas, con una conexión casi involuntaria con el mundo invisible que las rodea. La paradoja de Piscis es que su mayor don es también su mayor vulnerabilidad, la misma porosidad que les permite sentir la belleza del mundo de una manera que otros nunca conocerán, les hace absorber también el dolor del mundo de una manera que otros nunca comprenderán. Y en el momento de la muerte, esa porosidad se amplifica de maneras que Weiss describió como uno de los fenómenos más complejos que documentó en su trabajo. El alma de Piscis, en el umbral del tránsito, no solo siente su propio proceso de desapego, siente el proceso de desapego como si fuera múltiple, siente el dolor de los familiares que lloran en la habitación, siente el miedo de la enfermera que no ha procesado bien la muerte de sus propios pacientes anteriores. Siente la energía del hospital o de la casa o del lugar donde se encuentra, con una intensidad que puede convertir un proceso que debería ser sereno en algo que se parece a ahogarse. Weiss utilizó en una conferencia una imagen que quedó grabada en quienes la escucharon. En el momento de la muerte dijo: las barreras que normalmente filtramos entre lo interior y lo exterior se disuelven. Para la mayoría de las personas, ese proceso ocurre de manera gradual, como una niebla que se levanta lentamente. Pero para quienes tienen este arquetipo de hipersensibilidad, esa disolución es brusca, es total. Es como si de repente todas las ventanas de una casa se abrieran al mismo tiempo durante una tormenta. Todo entra. El viento de las emociones ajenas, la lluvia del miedo colectivo de la habitación, el frío de la muerte de otras personas que murieron en ese mismo lugar antes. Y el alma, que ya está en ese estado de vulnerabilidad máxima del tránsito, lo siente todo simultáneamente. Es por eso que hay personas, y quizás has conocido alguna, o quizás tú mismo lo eres, que parecen morir más de una vez antes de morir, que tienen agonías que se extienden sin explicación aparente en ambientes de alta carga emocional, que se calman misteriosamente cuando la habitación se vacía, o cuando alguien abre una ventana, o cuando ponen música suave, o cuando piden a los familiares que por favor contengan su llanto afuera. Eso no es casualidad, eso no es superstición. Eso es el alma hipersensible diciéndoles, de la única manera que le queda, que necesita silencio para poder irse. Como un instrumento musical de cuerdas finísimas que puede captar las notas más hermosas, pero que también puede ser dañado por el sonido más brusco. El alma de Piscis, en el umbral de la muerte, necesita que el ambiente sea cuidado con una delicadeza especial. No muchas personas alrededor. No llanto descontrolado en la habitación, no conversaciones sobre asuntos mundanos, sobre herencias, sobre logística, música suave, si es posible, palabras de paz, permiso para irse, la promesa de que todos van a estar bien, no como una mentira consoladora, sino como una verdad dicha desde el corazón. Weiss documentó casos en los que el mismo paciente, en idéntica condición médica, experimentó una partida traumática en un ambiente de alta tensión emocional y una partida serena en un ambiente de paz y silencio. La variable no era el cuerpo, la variable era el ambiente emocional. Para este arquetipo, más que para ningún otro, el contexto de la muerte define la experiencia de la muerte, no porque el más allá cambie según el ambiente, sino porque la travesía de aquí al más allá tiene que ser caminada desde este lado, y ese camino se hace más llevadero o más tortuoso según lo que rodea al alma en sus últimos momentos. Si reconoces este patrón en ti mismo,
Si a lo largo de tu vida has sentido que absorbes las emociones de los demás sin poder evitarlo, si los ambientes cargados te agotan de maneras que no puedes explicar, si a veces necesitas silencio no como capricho, sino como necesidad casi física, escucha esto con atención. Estás diseñado para sentir profundamente, y eso es un don enorme que merece ser honrado, pero también merece ser protegido. La práctica de establecer límites emocionales no es insensibilidad, es higiene espiritual. Y preparar ahora el ambiente en que algún día querrás partir, hablar con tus seres queridos sobre lo que necesitarás en ese momento, es uno de los actos de amor propio más profundos que puedes hacer. Si sientes que el mundo a veces es demasiado, que demasiado entra sin que lo hayas invitado, es porque tu alma tiene una porosidad que el mundo necesita, pero que también merece ser cuidada. Ahora bien, después de explorar estos 3 arquetipos con la profundidad que merecen, es necesario detenerse en la verdad que los trasciende a todos, la verdad que el Dr. Brian Weiss repite en cada libro, en cada conferencia, en cada sesión que ha compartido públicamente. Nada de esto es destino. Ninguno de estos patrones es una condena. Ninguno de estos arquetipos significa que estás condenado a sufrir en el momento de tu partida. Todo puede ser transformado, todo puede ser trabajado, todo puede ser sanado. Y ese proceso de sanación no requiere años de terapia, ni rituales complicados, ni conocimientos esotéricos. Requiere solo 3 cosas que cualquier ser humano puede hacer, comenzando hoy, comenzando ahora mismo, si así lo elige. La primera de las 3 claves que Weiss sintetiza en su obra es la de decir lo que necesita ser dicho. No mañana, no cuando llegue el momento, no cuando las circunstancias sean perfectas, porque las circunstancias perfectas no existen y mañana es una promesa que nadie puede garantizar. Decirlo hoy. Las palabras que has guardado como si fueran demasiado grandes para salir por la boca, las confesiones de amor que has diferido porque en tu familia no se acostumbraba a decirlas en voz alta, las disculpas que le debes a alguien y que has estado esperando no saber qué, las verdades que temes que duelan, pero que guardadas duelen más. Esas palabras son parte de tu equipaje. Y como todo equipaje, pesan más cuanto más tiempo las cargas. Cada vez que dices lo que necesita ser dicho, cada vez que sacas una palabra de ese equipaje, viajas más liviano. Y los que viajan liviano no sufren en el umbral. La segunda clave es la del perdón, pero no el perdón superficial que dice las palabras correctas sin que el corazón las sienta, sino el perdón real, el que a veces tarda, el que a veces duele antes de liberar, el que a veces tiene que empezar por uno mismo antes de poder extenderse a los demás. Weiss insiste en algo que cualquiera que haya leído sus libros reconocerá de inmediato. Los rencores no dañan a quien los recibe, dañan a quien los carga. Son como tomar veneno esperando que el otro se enferme. Son el peso más innecesario que un alma puede llevar, porque son el peso de algo que ya pasó, de algo que ya no existe excepto en la memoria que lo alimenta. El rencor es una historia que seguimos contando sobre un pasado que ya no puede cambiarse. Perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien. Perdonar es decidir que esa historia ya no tiene el poder de definir tu presente ni de contaminar tu partida. La tercera clave, la que quizás requiere el mayor salto de fe, es la de confiar en que quienes se quedan van a estar bien. No perfectamente bien, no inmediatamente bien, no sin lágrimas, ni sin pérdidas, ni sin momentos en que extrañen tanto que el pecho duela, pero sí bien,
en el sentido profundo y espiritual del término, bien en el sentido de que sus almas tienen la capacidad de crecer a través del duelo, de que el amor que compartieron no desaparece sino que cambia de forma, de que cada persona que amamos tiene su propio camino y sus propios recursos que quizás no conocemos todavía porque no los han necesitado todavía. Confiar en eso, soltar esa responsabilidad que en el fondo sabe que nunca fue completamente tuya, es el acto de generosidad más grande que un alma puede hacer en sus últimos momentos. Y ahora llegamos al corazón de todo lo que hemos explorado juntos en este recorrido, a la verdad esencial que late debajo de cada palabra que hemos compartido. El sufrimiento en la muerte no viene de la muerte, viene de lo que no resolvimos en vida. La muerte en sí misma, según lo que Weiss documentó en miles de casos, según lo que las tradiciones espirituales más antiguas del mundo han sabido siempre, no es un enemigo, no es un castigo, no es el final de nada que realmente importe. Es una transición, como todas las grandes transiciones de la vida, el nacimiento que duele, pero que abre a algo infinitamente más grande, la adolescencia que desorienta, pero que lleva a la madurez, el duelo que destroza, pero que enseña el valor real de lo que se amó. La muerte es el paso hacia algo que las palabras humanas no alcanzan a describir, algo que quienes la han cruzado y regresado para contarlo describen como luz, como paz, como reconocimiento, como amor en su forma más pura. Lo que hace la diferencia, lo que determina si ese paso es una graduación o una arrancada, si es una liberación o una agonía, no es lo que hay al otro lado, es lo que llevamos de este lado. El alma que llega al umbral habiendo dicho lo que necesitaba decir, habiendo perdonado lo que necesitaba perdonar, habiendo confiado en que los que ama van a poder seguir su camino, esa alma no lucha, no necesita luchar. Puede simplemente, con la gracia de lo que siempre supo hacer, aunque a veces lo olvidara, soltar. Y en ese soltar hay una ligereza que ninguna palabra alcanza a describir. Hay una libertad que el alma humana busca durante toda su existencia y que solo encuentra completamente en ese momento de entrega total. Hay una imagen que queremos dejarte, una imagen para que la guardes no en la mente, sino en el corazón, donde las verdades más importantes viven. Imagina una mariposa que todavía es oruga, encerrada en su crisálida. Desde afuera parecería que está muriendo. Desde afuera no hay movimiento visible, no hay señales de vida reconocibles. Todo parece oscuro y quieto y terminado. Pero dentro de esa oscuridad está ocurriendo la transformación más radical que la naturaleza conoce. Una forma de vida entera está siendo deshecha para que pueda surgir algo completamente nuevo, algo que vuela, algo que tiene acceso a dimensiones del mundo que la oruga nunca pudo imaginar. La muerte no es el opuesto de la vida, la muerte es la crisálida. Y lo que emerge del otro lado no es el fin de lo que fuimos, sino la versión de nosotros que siempre estuvimos destinados a ser. El doctor Brian Weiss pasó décadas sentado frente a personas que tuvieron el privilegio inusual de ver eso desde adentro. Y lo que ellas le reportaron, sin excepción, sin importar la cultura, ni la religión, ni la edad, ni el género, es que el miedo que tuvieron antes de cruzar no se comparaba con la paz que encontraron después, que lo que creyeron perder era mucho menos de lo que descubrieron ganar, que el amor que sintieron por quienes dejaron aquí no desapareció, sino que se expandió de maneras que el corazón humano no tiene capacidad de contener en este plano. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que esperaba a cada persona que amamos y que ya cruzó. No el final, sino el comienzo de algo que nuestros ojos de oruga todavía no pueden ver.
Si este recorrido tocó algo en ti, si alguna de estas palabras despertó una comprensión que estabas buscando o un alivio que necesitabas, te invitamos a suscribirte a este canal, a compartir este video con alguien que también lo necesite, a dejar tu like como señal de que este trabajo tiene sentido y debe continuar. Aquí, en este espacio, seguiremos explorando juntos los misterios más profundos de la existencia humana, siempre con la guía del Dr. Brian Weiss, siempre con el respeto que merece cada alma que busca entender por qué estamos aquí y a dónde vamos. El alma que llega ligera a la muerte no sufre, flota.